Muy buenas amiguitas y bienvenidas a este nuevo episodio de la nueva temporada de Ayla Canelli. Bueno, ¿Por qué te llamas Canelli? Estaba esperando el ringtone, ¿no? Y aquí está. Estamos celebrando 7 años ya del podcast y además es que justo hoy que se publica este episodio, día 25 de marzo de 2026, es justo el día del cumpleaños, 7 años, que empezamos esta andadura, ¿no? Esta andadura del podcast, que luego pues han sido 2 podcasts, que luego han sido muchas temporadas. Y pues bueno, volviendo a mis orígenes, quería volver también a traer a aquel primer invitado original, que nosotros, que como ya habéis escuchado, Enrique Snorkel, DJ. Soy tu génesis, no soy DJ y no soy Snorkel ya casi tampoco. Han cambiado muchas cosas. Es que cuando estuviste aquí 7 años eras Snorkel DJ. Eso me suena, mayormente. Me suena Antiguo Testamento ya. 7 años han pasado, amiga. Sí. ¿Y cómo han pasado estos 7 años por ti? Pues a ver, yo creo que como todas, pues con muchos altibajos, teniendo en cuenta que prácticamente la pandemia vino enseguida. Un año después. Un año después. Bueno, pues también, claro, es que van de mis 30 a mis 37. Entonces, cualquier persona que haya vivido esa etapa, aunque tú tienes oyentes muy jóvenes, pues sabe que es una etapa de madurez dentro de la exorbitante juventud que todavía tenemos. Dentro de lo que cabe. Claro, pero a mí me han servido para aposentar, igual que si me hubieras preguntado de los 23 a los 30, Ajá. loca completamente, y tú estabas allí para comprobarlo. Era testiga. Tú estabas allí para comprobarlo. De los 30 a los 37, como ya hicimos todo nuestro trabajito, que nuestro trabajito nos costó, Totalmente. Íñigo, ha sido más bien de realmente ya vivir desde, bueno, la cabecita un poco ya más estable. más estable. Entonces creo que, tú lo sabes bien, estos años estoy como nunca. La verdad es que sí, amiga, estás como nunca. Estoy como nunca. Estás estupenda y yo que me alegro de verlo. Además, bueno, este año se esperan cosas, no sé si quieres comentarlo. Se vienen cositas, pero es que no te apetece, no bueno, sé. ya se enterarán. Sí, ya se enterarán. Los oyentes ya se enterarán. Se vienen cositas, que es lo que se suele decir en estos casos. Sí, y tú estás implicada. Yo estaré también muy implicada, de hecho. Pero bueno, en estos 7 años, vamos a hablar un poco de ti también. Tuviste un grupo que yo creo que en ese momento, hace 7 años, ya lo tenías. Sí, claro, sí, ya habíamos sacado el disco. O sea, en 2019, perdón. Sí, estábamos en pleno crecimiento. También, obviamente, apareció tu podcast junto a Perra de Satán. La vi el otro día, que hacía tiempo que no la veía. Se convirtió en un éxito rotundo entre los oyentes de podcast en aquella época. Pues mira, como ya hace tiempo que acabó, no tengo pudor en decirlo, sí, fue un proyecto muy exitoso. Desde luego el más exitoso que yo haya pergeñado. Y efectivamente subimos los primeros episodios en ese verano. Y es que fue un éxito instantáneo en el sentido de que, claro, la cosa esta de subir 7 de golpe hizo que mucha gente se los escuchara muy rápido y enseguida reclamara más. Y de verdad que yo noté una atención que jamás había notado, ni siquiera con el grupo, de la noche al día. Y fue preciosísimo, claro. Ya acabamos en la Latina, yo hice de Lina Morgan, tú estabas allí también. Recorristeis muchos teatros también, muchos de provincias, teatros, sí. Hicisteis provincias. Hombre, claro, cómo no. España es todo provincias. Yo recuerdo, claro, en aquel momento... Y está bien que así sea. Escuchando aquel primer episodio, que lo he escuchado estos días para un poco... Pues, a ver la evolución. cómo de tontas éramos. Yo en aquel momento todavía era Bertov 43. Wow. ¿Se te había olvidado? Tu dead name. Claro, porque la Canelli existía, pero era como un ente. Yo, fíjate que soy incapaz de describir hoy en día cuando me preguntan ¿qué era la Canelli antes de ser la Canelli? Pues era como el Espíritu Santo del drag. Tú quizá puedes contestar a esa pregunta. Hombre, mejor. Primero porque yo te bauticé.
Eso va a empezar. No como la Canelli era idea tuya. Era Nelly Hairspray. Claro, pero tú estabas un poco ahí que no acababas de darle forma, de hacer la idea ya Del forma. trasvaso. Entonces, digamos que la grafía de la Canelli es cosa mía, porque tú estabas empeñada en Nelly y tal. Digo, no, Sí. la gracia es la Canelli, o sea, en castellano como suena, y que eso lleve al juego de palabras. Y sí, yo te vi tomar forma, que fue por fases. Primero eras la Canelli de manera abstracta. Exacto, era un poco como un ente, ¿no? En Platón, las ideas, Era en como la que- caverna. sí, desde luego en las cavernas estábamos, y con las sombras también, porque nosotros decíamos, sí, eres la Canelli, pero no había Canelli, que no había por dónde Nada, agarrar aquello. no había nada. Y luego en fiestas, en tal, nuestras, no, Sí, no sí, en privadas, fiestas privadas, privadas. vamos, en fiestas de amigas. Ya la Canelli empezó tímidamente. Asomaba la patita. Asomaba la patita, asomaba una pestaña, asomaba una uña, asomaba una peluquita de 2 euros. También diremos que cuando la Canelia asomaba esas patitas y esas pestañas, había otros entes que se manifestaban. Y que está muy bien que se hayan quedado ahí. Ahí en el Como, abismo. estoy como intentando recordar los nombres. Sí, está había en el una Daisy purgatorio. Clean, Bueno, había una Daisy Clean. había una suma sacerdota. Pero eso yo luego ya Mina Lorgan. Mina ¿no? Lorgan. Mina Lorgan. Mina Lorgan se ha aparecido. Se ha aparecido en diversas ocasiones. ¿Dirías que ahora mismo el ente que sobrevuela sigue siendo Mina Lorgan? Pues sí, porque ya total. Ya nos está. quedamos con Pero lo- yo creo que ya. No sé si. Bueno, no se sabe. Nunca se sabe. No se Bueno, sabe. siempre puede aparecer en el momento más. Puede ser más ser. inesperado. Que se vengan cositas. Pero sí, en el purgatorio de nuestro recorrido travesti, la Canelli fue al final la que Sobrevivió. salió. Sí, la que salió y tomó cuerpo. Tomé y, cuerpo claro, y además siempre estaré muy agradecida tanto a ti como a Bea porque tomé cuerpo, me manifesté en un nuestros escenario shows. en vuestros shows. Sí, sí. Literalmente, si no hubiera existido ese empujón vuestro, yo creo que hoy en día la Canelli no existiría tal y como la conocemos. A la Canelli le hacía falta una tierra sagrada sobre la que aparecerse. Y fue nuestros shows en el Reina Victoria al En el Reina principio. Victoria, que el primero Y- fue en 2021, ¿no? ¿Recuerdo? ¿Quiero recordar? Sí, fue cuando Filomena. ¿Tú te acuerdas? Enero 2021, Sí, entonces. porque... Que de hecho se canceló y se Claro, tuvo que lo posponer. pospusimos una semana por Filomena, porque iba a ser ese domingo, ¿no? ¿Era domingo? Sí, yo creo que era domingo. Creo que Filomena fue entre O- semana, porque justo yo recuerdo, Sí. acuérdate que yo fui a un programa de televisión, Al Cazador, Ya. y gané mis dineritos. Que ahí Si la- no gano la- dinero, no me divierto. Hombre, la Canelli también viene de ahí. Entre Pueblo Hablar y El Cazador, Literalmente que fue la inversión San inicial. José y la Virgen. Y yo recuerdo que fuimos a grabar el programa y cuando ya nos... fue por la mañana, y cuando ya nos estaban trayendo en el coche que iban a llevarse a la segunda remesa para grabar por la tarde, ya empezaba como... Ya la cosa... La gente se sí, empezaba a poner nerviosa ya con la nieve. Y yo pensaba solo, acabo de ganar estos dineritos, que me dejen en mi puta casa y Por ya favor. que haga lo que quiera. Ahora sí que necesito sobrevivir un día más. Pues sí, entre unos y otros formamos a la Canelli, o sea que esto ha sido un viaje de ida y vuelta todo el rato, claro. Y bueno, también volviendo un poco a ti, acaba el grupo, Llega la guerra. Pasa la guerra. acaba el podcast también. Sí, esa es... Que yo te quería preguntar un poco también por ese momento de acabar algo cuando estás en el momento de más éxito. A ver... ¿Cómo se toma una decisión así? Pues mira, sinceramente tampoco estábamos en el momento de más éxito, seguía siendo un momento de mucho éxito, pero bueno, yo creo que formamos parte, sin pretenderlo, de la burbuja del podcast y de la eclosión del podcast totalmente. Eso fue en la pandemia y nosotros en la pandemia nuestros números se multiplicaron, empezamos a hacer un programa semanal, entonces aquello sí que fue la cresta de la ola. Con la desescalada vienen nuestros primeros shows. Los primeros eran con los huecos entre los asistentes y tal. Y yo creo que ahí, entre las ganas que teníamos todos de hacer cosas, también éramos nuevos para mucha gente, pues sí que ahí hubo un par de años de llenar teatros, de cada vez ir a más. Y bueno, pues de realmente empezar a ver que aquello, la escala, iba a ser una escala que ni Bea ni yo sospechábamos, aunque yo honestamente también
sí que mi intención con el podcast era desde luego llegar a algún lado. Ujú. Llegar a algún lado. Tampoco lo hacía exclusivamente diciendo esto es una afición y ya está. Evidentemente durante mucho tiempo fue una afición y ya está, pero bueno, yo soy una mujer que tiene sus ambiciones y yo pensaba, a ver, no sé si esto funciona, si esto llega, si esto gusta, también porque claro, es que soy autónomo, entonces yo tengo que... Monetizarlo. No, bueno, tengo que manejar también mis tiempos teniendo en cuenta el rédito que le puedo sacar y puedo hablar en un momento dado, ya se convirtió en un proyecto profesional y eso es un éxito. Totalmente. Entonces, bueno, hubo unos años realmente en los que aquello pareció que sí que podía dar el salto. Estuvimos a punto de dar el salto, nivel tener un contrato ya redactado para ese salto, que luego, como tantas veces en estas industrias, se queda en un cajón. Veíamos a nuestro alrededor que otros podcasts sí daban el salto, casi siempre presentado por gente más delgada y más guapa que nosotros. No es que achaque yo solo eso a la cuestión estética, pero, chico, desde mi libertad de opinar, Total. creo que fue un factor. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Bueno, pues llegó un momento en el que ya no solo era que el proyecto... Claro, es que puedo hablar... Acabó, sin pretenderlo por nuestro lado, acabó siendo muy la exploración de nosotros mismos. Muy la exploración de Bea y la exploración mía de nuestros procesos de terapia, que nosotros dimos en esa tecla sin saber que era una tecla, la verdad, porque al principio era como, hacemos un episodio sobre ir al psicólogo, porque es algo que tenemos en común, y ya está. Igual que ser gordas, igual que otras cosas. Entonces dimos en varias teclas sin pretenderlo y es verdad que esas teclas, una vez ya, o sea, exploradas al máximo, porque yo ya no sabía qué más contar, bueno, pues podríamos haber seguido, pero yo creo que los dos consideramos que pues ya estaba, ¿no? 5 años, más de 200 episodios, ya nos hemos enterado de mi infancia traumática del pueblo, de ser maricón, de ser gordo, luego vino la novela, que ya es como para que eso quede, además, en un formato que le que puede entender alguien que ni siquiera nos escucha, que ni siquiera nos conocía antes, pues ya está. Yo también tengo que decir, yo ya me aburría un poco de escucharme hablar de las mismas cosas. Entonces, reformular para que fuera otra cosa, pues ya está. Si es que bien está lo que bien acaba. Sí. Y tanto Bea como yo creo que somos mujeres inquietas que nos gusta hacer otras cosas. Y a las pruebas me remito, que ni siquiera hemos hecho otros podcasts después de Puedo Hablar, cosa que yo no descarto personalmente en absoluto, pero ya sería otra cosa, en otro tiempo, desde otro lado. ¿Juntos te refieres? No, porque ya cada uno por separado. Hombre, tú tienes tu podcast de Marilibro. Maricapáginas es que ni lo cuento casi, porque eso sí que es una afición por amor al arte. Hablar de libros LGTBIQ+, ya, claro, esto lo hacemos para las 4, que nos gusta este tema de esta manera. Pero bueno, que quiero decir que no hemos salido, ¿no?, con otro proyecto como si fuera... No, se separan no sé qué grupo, pero ya el single de una ya está solitario. Y el otro ya está y ya lo está presentando. No fue así. Yo creo que las dos acaban muy satisfechas. Y cuando una acaba con satisfecha, pues cuando le vuelva a apetecer, vuelve a hacer otra cosa. Claro, y que está bien cerrar también las cosas y que todo llega a su fin. Y yo creo que además también es muy inteligente acabar las cosas antes de que de alguna forma se empiecen a estropear, a pudrir de alguna manera. O a que ya no te apetezca. Ya, y que se convierta además en un trabajo así aburrido, es. ¿no? Sí. Fíjate, yo he vivido estos 7 años, al final, el podcast, pues tú lo sabes también, yo no he llegado a los números que llegasteis vosotras, tampoco lo pretendo, creo. Es que no depende de ti, ¿eh? Porque también es verdad que yo siempre me lo he tomado como un espacio para, pues, charlar, divertirme, pasármelo bien. Y sí que es verdad que, sobre todo con Drag Race, cuando hago Canellis y Dragonas, sí que noto esa presión de tener que llegar a cubrir, digamos, como ciertas expectativas y tal, que me agobian muchísimo, y es cuando digo, lo dejo, ¿sabes? Pero luego como que me pica el gusanillo y digo, venga, otra temporada más. Y al final sigo y aquí estamos, pues 7 años después. En aquel episodio... Pero antes de esto, yo ahora como tengo un micro, me vuelvo a ser entrevistadora. Vuelve. Desmiente todos los rumores si quieres. ¿La Canelli irá alguna vez
a Drag Race? Pues mira, yo siempre digo Porque que... tú no te presentas. No, me presenté en la segunda temporada. Sí, hija, pero eso no cuenta. Eso era No un cuenta, cuadro eso era un cuadro. horroroso. Entonces la Canelli ni siquiera estaba... Literal, estaba nada. Recién salida de Cigoto. Cigoto Canelli. Pues es una pregunta que yo misma me hago muchas veces. Me alegra que me la hagas. Me alegra que me la hagas porque es muchas veces yo, en general, siempre estoy en la nota del no. Ya. Sobre todo por el Hombre, si por no el te- desembolso que hay que hacer. Si no O te sea, presentas, está claro que no te lo... Claro, pero no es por... sobre todo para mí lo que más me frena es el desembolso que hay que hacer. Ya. Y luego aparte que yo siempre lo digo, tengo una suerte de que tengo un trabajo fijo de jornada completa Ya, que y además eso- con mucha responsabilidad, Sí. que no es como si dijéramos, no, bueno, pues estoy poniendo cafés y de repente Puedes tomarte puedo tal, un- sino sí. que al final es un trabajo que tal, si yo me fuera a Drag Race o hiciera algo así como más fuerte, tendría que pedirme una excedencia a lo Pedro Almodóvar o dejarlo directamente. Y yo, fíjate, tú lo sabes además que yo he estado varias veces a punto de dejarlo Debatiéndote. y de lanzarme a ser travesti 24/7, pero ahora mismo digo, menos mal Es que estamos igual. que no lo hice. Yo lo pienso, ¿eh? Cuando las sirenas de Puedo Hablar eran... O sea, cantaban muy cerca de nuestros oídos. Yo tuve también esa tentación y la verdad qué tranquilidad no haberlo hecho porque estaría loca. Estaría loca. Efectivamente, a mí lo que más tranquilidad me da es tener una nómina a fin de mes. Uy, sí, sí, sí. Que me cubre todos los gastos de la casa, los gastos de tal, los caprichitos, lo tengo cubierto. Sí. Al final, desde el punto de vista drag, yo sigo haciendo drag un poco por amor al arte, entre comillas, pero tampoco me malinterpretes. Yo tengo mi caché. Si no gano si dinero, no gano dinero, no me no me divierto. Puede que haya bolitos de, pues tú me propones un bolo, pues yo lo valoro. A lo mejor, pues no voy a cobrarte lo mismo en una boda, haciendo una boda. No digo por lo que pueda pasar, sino por otras que he hecho. Sí. Que a lo mejor, pues ir a presentar un libro Ya. a una librería de repente y tengo que hacer un lip sync. Pues, Sí, ¿sabes? que bueno, yo valoro. hombre, y si eres amiga, si no eres amiga, claro, si eres pero- conocida. Pero como casi todo el mundo que se Claro. dedica a algo Me artístico. refiero, la Canelli abierta a contratación. Eso está claro. Exacto. No, y luego yo creo que tú tienes un hueco que lo has generado tú, Ujú. que es la travesti cinéfila que tiene sus pases mensuales, La que hay palomitas que cumple 2 años este mes. que eso Además, nos hemos acostumbrado, pero es arte. Que haya una sesión travesti a las 12 de la mañana en unos cines que llenas siempre. y que tiene un público súper fiel y que es un espacio para el travestismo que, pues, por lo menos que yo conozca, en Madrid no había antes. Y menos a las 12, que es lo que más me gusta. A la hora del vermú. Porque es que yo, con Yago, nos vamos a desayunar. Luego nos montamos en el autobús número 6. Vamos a los cines embajadores. Que nos dejan la puerta, Río, casi. nos dejan la puerta. Vamos, y luego nos vamos a comer todas al mexicano de al lado. Ey, qué rico está. Es que es un planazo. Entonces Que- ya está. Tampoco hay que llegar a los mismos sitios, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Sí. No, la vida y las carreras, aunque sea este tipo de carreras un poco tal, no hay que llegar siempre a los mismos sitios que todas quieren llegar. Es lo que te quiero decir. A mí me encantaría ir a la Drag Race, te lo digo Ya. sinceramente. O sea, no voy a hacerme la chula y decir, no, yo no quiero ir, tal. Me encantaría porque me encantaría vivir la experiencia. Sí. O sea, al final, también somos muy nosotras de realities, de cultura así popular, y sabemos que la tele es una fuente constante de cultura y que queda ahí, además. Sí. Entonces, al final, estar en Drag Race pues sería una fantasía. Y además, vivirlo desde dentro... Además, yo creo que también con la mentalidad que yo tengo de que al final yo también me he sacado mi título de producción de espectáculos y televisión. O sea, que yo sé Yo estaba allí y travestida, te lo recuerdo. literal, es verdad. Hostia, que habrá sido de ese corto. Espero que esté enterrado bajo gigas y gigas de información. Vamos. Pero me refiero que yo es un mundo que yo desde detrás de la cámara conozco y sé cómo funciona. Entonces yo creo que eso también es una baza para, estando delante de la cámara, poder jugarlo bien y divertirme. Sí, a ver, yo creo que también esto a mí me pasa con la escritura, que también una hace lo que le sale. Sí, no, claro, obviamente. Quiero decirte que yo puedo pensar en escribir como Annie Ernaux o como quien me nombres, pero a la hora de verdad yo me pongo y es lo que me sale. Entonces, bueno, tampoco hay que obsesionarse con
Yo creo que la pureza, ¿no? de lo que quieres transmitir es lo que más vale, sea delante de una cámara, sobre un escenario o delante de una hoja en blanco. Y hay que tener pocos remilgos con una misma, eso sí. Pero para generar cualquier hecho artístico. Cada vez menos, fíjate lo que te digo. Pues sí. Yo creo que es algo que tenemos también como vamos creciendo, madurando y al final te vas quitando de encima como miedos, como tonterías que tenías y que ya dan un poco más igual. Me encantaría, quizá el número 7 ¡Uy! es un número que es mi favorito, mi número de la suerte. Este año se está grabando ya la temporada 6. Bueno, yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Misterio. Igual hago como la Vampi, me hago un crowdfunding para irme a Nueva York y de repente Anda. es que me voy a Drag Race. Dijo, ¿sabes? Es lo que ¿hizo ella, eso? sí. Me meo. Se hizo un crowdfunding de, ay, que quiero viajar, no sé qué, o algo así, y lo hizo. Pues si veis aparecer un Crowdfunding crowdfunding de la de la Canelli que se quiere ir de vacaciones a Usera, como decía McNamara en la Edad de Oro, guiño, guiño, codazo, Guiño, codazo. guiño. Bueno, hablando de, fíjate, de Lucky Palomitas, ya que tú lo has sacado a colación, hemos cumplido 2 años. Que no pude estar, ya me jode, pero tienes la habilidad para poner los lacas y palomitas justo cuando yo no estoy en Madrid, guapa. Pues hija, cuando coincide, porque ya sabes que yo también Ya. tengo que pedir día libre en el trabajo, bueno, un rollo. Volvimos a repetir Showgirls, fue un exitazo, fue increíble, vino pandemia además, hizo de Crystal Connors, hizo de Naomi Malone. Fue increíble, chicas. Muchísimas gracias por venir, por volver a llenar las 2 salas, porque hicimos 2 sesiones y la verdad es que fue maravilloso. Pero bueno, voy a preguntarte a ti. Tú de los que has asistido, ¿cuál dirías que en estos 2 años ha sido tu Lucky Palomitas favorito? A ver queridísimo en pantalla grande. Con las perchas. Pues que, fue una experiencia. Es que fue una experiencia. También es que las mayores mierdas que has puesto, esas sí he podido ir, Oye. guapa. De verdad, la película Las Spice Girls. Oye, es una fantasía, película de culto. ¿Sabes qué pasa? Que yo tampoco era fan. Ya. Entonces, bueno, pues sí, divertida la experiencia. La de Pamela Anderson. Barbwire es lo más. Bueno, ahí La estuve. Casa Blanca del siglo XXI. Ahí estuve con 2 palillos en los ojos. Luego, de Last Showgirl, precisamente de Pamela Anderson, sí me gustó mucho. El Rocky, últimamente, yo creo que es la última vez que he ido. Pues hombre, ver el Rocky en pantalla grande en una sala donde no hay un solo no pronombre, pues claro, es una gran experiencia. Pero, joder, es que queridísima mamá. Porque yo la tengo además, la he visto menos veces. Claro. Entonces me sigue sorprendiendo. Yo es que me la estudio para hacer mis shows muchas veces. Claro. Y sobre todo cuando tenía aquí mi hija, a Jessica, Sí. pues era como nuestro geek, Claro, nuestro claro. gag, ¿no? El hacer Mami Dearest. Entonces, eso es, entre que la tengo menos quemada y pues yo creo que esa te diría, queridísima mamá. Lo mismo, alguna se me ha olvidado y me encantó, pero sí, queridísima mamá. Pues nada, veremos. A ver, os digo simplemente que no voy a repetir películas, porque el otro día ya, como repetí Showgirls por el aniversario, ya me escribieron precisamente una chica diciéndome, por favor, tienes que repetir Spice Girls, que no pude ir, tal, y dije, cariño, no va a pasar. Pues precisamente esa, además. De momento, yo la vería otra vez, Ya. pero, Pues pero de momento no. Quedáis las 2 y la veis. Todavía no. El 25 de abril va a ser el siguiente Lucky Palomitas, todavía no están a la venta las entradas, y todavía no puedo anunciar qué película va a ser, pero os digo que vayáis apuntando la fecha porque va a estar muy interesante. Ahí lo Es de las buenas. Fíjate, voy a avanzar una cosita. Venga. No la he visto todavía. ¿En serio? Es un O sea, estreno. Me meo. Es un estreno. Wow. Bueno, hablando de hace 7 años, primer episodio de Ayla Canelli, de acá hablamos en aquel episodio inaugural, pues de ¿Cómo no? tu compañera manchega, la manchega más ilustre, como dijimos en ese momento, estaban Sara Montiel, tú y Pedro Almodóvar. Yo en medio, ¿no? Tú en medio, sí. Un poquito A la sombra de las dos. una loncha de queso en un En sándwich un sándwich expreso. expreso, efectivamente. Entonces, hablamos de Almodóvar porque justo hace 7 años se estrenaba Dolor y Gloria. Sí, Acabábamos justo además de ver Dolor y Gloria, la estuvimos comentando. sí. Y tú dijiste una cosa que me hizo mucha gracia, que fue A ver. que Almodóvar es el mayor genio del cine español vivo junto a Carlos Saura. Ahora que Carlos Ahora ya, Saura claro. nos ha dejado, Sí. ¿lo mantienes? ¿Añadirías a alguien a la ecuación? Porque en estos 7 años también el cine español han surgido Ya. muchos
Claro. Muchos nombres y muchos nombres de mujeres muy interesantes. Por supuesto, claro que sí. A ver, claro, yo en esa butad, pues uno piensa en los tótems, ¿no? En las figuras totémicas. A lo mejor entonces te podría haber dicho Víctor Erice. Después de cerrar los ojos, pues no lo digo. La verdad, no por nada. Todo lo anterior me sigue pareciendo es unas películas milagrosas, ¿no? Las tres. Pero, a ver, yo creo que el mayor genio vivo del cine español es Almodóvar, eso lo tenemos todas claro. E incluso yo creo que sus detractores, pues me encantaría que me dijeran qué argumentos tienen para sostener lo contrario, ¿no? Incluso Carlos Boyero, que yo por supuesto leo las críticas de Carlos Boyero de las pelis de Almodóvar y creo que es solo de las pelis de Almodóvar, un poco ya por el morbo. Y bueno, pues vale, pues entiendo que su papel es el que es, Sí. pero es que dice cosas que no... O sea, es muy poco sostenible despreciar la carrera de este hombre. Yo, incluso que hay muchos fans con los que puedo conectar más, o bueno, fans, hay muchos conocedores de su obra a los que les encantan muchas de sus películas, pero hace 25 años que no conectan con ninguna. Ahí lo puedo entender más. Yo entiendo que también es gente quizá más mayor que tú y que yo, y que ha tenido otra relación con el cine del principio, Claro. porque al final nosotros llegamos a mesa puesta. Sí, un poco a mitad, ¿no? De repente. Nosotros llegamos ya a las obras maestras, ya entramos por las obras maestras, y para nosotros eran el inicio y para otra gente era casi el apogeo de luego que algo fue a otro lado. Aunque a mí me parece que Dolor y Gloria es una obra maestra. Sí, sí, sí. Veremos si es la última obra maestra de Almodóvar. De momento para mí lo es, y después de ver Amarga Navidad, para mí sigue siendo la última obra maestra, lo cual no quiere decir que a mí no me haya gustado Amarga Navidad, porque el titular es me ha gustado más de lo que pensaba. Eso te iba a decir, cuando yo te pregunté, por Sí. favor, titulares, porque la viste en el preestreno, creo, el día La antes. vi en el preestreno acompañado de mis padres y mis suegros. ¡Ah, amiga! Que se hayan conocido ese día, lo cual es, ¿no? ¿Cómo fue eso? Otra imbricación entre Almodóvar y nuestra vida. Te quería Pues preguntar fuera de maravilloso. micros, pero aprovecho ya que se lo has sacado tú para No, preguntarte. porque Almodóvar tiene esto, ¿no? De repente vienen mis padres, vienen los padres de Diego a Madrid, se conocen y, de sorpresa, porque coincidía completamente, les podemos llevar a un preestreno donde presenta Almodóvar la Qué peli. fuerte. Pues eso lo puedes compartir con tus padres. Y no hay tantas cosas que uno pueda compartir con sus padres. De verdad, en territorio cultural o tal, por lo menos yo. Habrá gente que tenga padres muy Claro. cinéfilos, por supuesto, me alegro muchísimo. Entonces yo puedo compartir eso, que yo le pueda sacar una foto a Almodóvar y luego con el móvil de mi padre sacarle una foto a mi móvil, porque con el suyo no se ve nada, porque tiene 0,01 píxel y no tiene internet ni nada, y que mi padre pueda enseñarle la foto a sus compañeros de partida en el pueblo, pues ¿qué quieres que te diga? A mí casi me emociona. Es una cosa que puedo compartir porque es reconocible, es universal, y Almodóvar sigue teniendo eso. ¿Y cuánto cuesta convertirse en eso? Solo él lo sabrá. Pues sí. Bueno, en ese momento hablábamos muy emocionadas de Dolor y Gloria. Decíamos incluso que para nosotros sigue siendo una cuenta pendiente, porque la habíamos visto solo una vez. Y bueno, las películas de Almodóvar al final hay como que reverlas, entenderlas, entrar en su juego. Y la gran incógnita que planteábamos era cuántas películas le quedarán Ya, es que ahora me estoy acordando, sí. y hacia dónde tiraría. Sí. Sí, yo creo que fantaseamos, ¿no? Yo, parafraseándote a ti mismo, A ver. Almodóvar ha terminado con su obra. Lo que va a hacer a continuación ya lo va a hacer para sí mismo. Eso es lo que tú dijiste en aquel momento. Pero, ¿puedo ser yo más Benita en mis proyecciones? También te digo que luego dijiste, creo que no rodarán inglés en el extranjero. Bueno, de tarde. Soy Benita de tarde. Aramis, de tarde. Soy de Aramis. Soy de Aramis, efectivamente. El diámetro es más de Aramis. No, pues yo creo que todos, igual que todos, vimos en Dolor y Gloria algo que cerraba. O sea, Una etapa. una etapa Totalmente. que era toda su obra anterior. Yo creo que este hombre también, el título ya, desde la primera palabra del título, se ve que
en esta película había mucho dolor y yo creo que efectivamente, partiendo de esa espalda que inicia la película, yo creo que él se vio que quizás no iba a poder rodar más. O sea, se vio que realmente a lo mejor no aguantaba ningún rodaje más. Entonces, si uno tenía que ser el último, que fuera este, ¿no? Hablando de sí mismo, cerrando cuentas pendientes con su filmografía, con personas que han sido parte muy importante de su filmografía y que además han desaparecido desde entonces. Y sí, yo sigo considerando que aquello fue un cierre de etapa y desde entonces, si te das cuenta, sí que ha hecho... bueno, ¿qué cosas me quedan, no? ¿Qué cosas me quedan? La película sobre la Guerra Civil... Bueno. De tarde también, pero es su película sobre la Guerra Civil, Madres paralelas. dicho por él. Sí. Su película en inglés, que yo ya pensaba que ya The no Room Next tal, Door. pero que... y ahora yo creo que esta la ha hecho efectivamente un poco más para sí mismo, para decirnos a todos, yo también me doy cuenta. ¿No? Yo también me doy cuenta de que me repito, yo también me doy cuenta de que estoy desconectado del mundo, yo también me doy cuenta de que me he aprovechado de cosas que han pasado a mi alrededor. Yo, fíjate, leía antes en Letterboxd, a no sé quién era, que la consideraba un poco una secuela espiritual de Dolor y Gloria. Tienen muchos puntos en común porque yo creo que están planteadas las dos desde una necesidad similar, solo que, como yo creo que puso ya tanto en Dolor y Gloria, en esta es verdad que me parece una coda a Dolor y Gloria, y es que yo creo que de verdad que la ha hecho para también que la vean pues las mujeres que han formado parte de su vida en El Deseo, sus asistentes, y realmente ofrecerles unas disculpas de alguna forma, ¿no? No sé si disculpas es la palabra, porque, bueno, pero también, sí, también, quizá no tanto a ellas, pero Almodóvar ha hablado más o menos, a ver, y todos, y si no lo ha dicho a él, son cosas conocidas. Sabemos que muchos de sus personajes femeninos icónicos están inspirados en su amiguísima Blanca Sánchez, que era esta mujer que trabajaba en la galería de Fernando Vijande, que eran íntimos amigos que vivieron juntos y que tenía esa mezcla de ingenuidad y arrojo y estética mega avanzada, y que, bueno, pues que algunas de sus historias más reconocibles le pasaron a ella. No sé si yo aquí debo decirlas, no sé si... Tampoco me quiero meter en ese fregado, pero sí, así es. O sea, muchas de las cosas más reconocibles de tramas de algunas películas de Pedro Almodóvar, e incluso más sorprendentes y que parecen más locas, están inspiradas literalmente en cosas que le pasaron a amigas suyas y sobre todo a esta mujer. Y luego cosas que pasan en esta película le han pasado a mujeres muy cercanas a él, que han trabajado con él muchos años. Entonces, yo creo que efectivamente es una coda a Dolor y Gloria de, vale, todo esto que yo he hecho se ha nutrido de historias que estaban a mi alrededor, que yo he usado, que han salido al mundo, que han vuelto al mundo y a mi mundo después de haber pasado por el exterior, y en ese circuito pues seguramente a él le ha costado más de un disgusto, claro que sí. Y creo que esa escena más o menos final entre Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia es totalmente él poniéndose en el espejo de, vale, has hecho esto, pues ahora que te pongan un poco la cara colorada. Y claro, para mí me parece una genialidad que lo haga él desde su cine. Claro. Eso es lo que a mí me llega más de esta película, que sea él el que se da caña y que sea él el que pone cara a cara cosas que a lo mejor no sé hasta qué punto se han atrevido a decirle en la vida real. Quizá que también él ya no se toma tan en serio a sí mismo. Bueno. Quizá. O está perdiendo a lo mejor esas... No, yo sí creo que se toma en serio a sí mismo, y lo que él dice en las entrevistas es que ha perdido el pudor. Y
bueno, se nota, ¿no? Se nota porque es que Leonardo Sbaraglia anda como él, ¿no? Es otra vez, Leonardo Sbaraglia es Antonio Banderas, es Pedro Almodóvar, o sea... Es Elizabeth Warren haciendo yo de Crawford Claro. Sumamos aquí otro espejo a esta galería de Oye, ahora que lo reflejos. pienso, no ha habido ningún Almodóvar en el Snatch Game todavía, ¿no? Joder, pues sería un personajazo Que justo me ha venido increíble, ahora. pero Pues mira, incluso igual, para séptima las- temporada. ¿no? Incluso para la... Tú tienes que hacer otras que tú y yo sabemos. Pero incluso para temporadas de Estados Unidos o globales y tal, sería un personajazo, Total. ¿no? Pero sí, yo creo que, a ver, Almodóvar sí que yo le veo consciente de algo que todos sabemos desde hace 15 o 20 años, que es cuando ya has hecho tantas obras maestras, cuando tu cine es tan... O sea, ocupa un espacio tan grande en la vida de tus espectadores y de la sociedad y de España y del mundo, introducir cosas nuevas y elementos nuevos es muy complicado. Esto pasa mucho con la música. ¿Por qué no nos sabemos de memoria ninguna canción de Camela después de Cuando zarpa el amor? Porque ya no sabemos tantas que aunque saquen el mayor temazo que tú te puedas imaginar, es que ya no tenemos espacio para otra, ¿sabes? Colectivamente, en nuestra mente para otra Sí. canción de Camela. Como que ya pasó ese momento. Es como que ya, vale, que sigan con su carrera, nos encanta verles, nos encanta disfrutarles, estamos ahí, pero no nos vamos a aprender las canciones nuevas. Y yo creo que con él pasa un poco lo mismo, y en esta peli lo refleja. La muerte de tu madre otra vez, porque es verdad que cuando entra Bárbara Leni a la habitación de los... Bueno, podemos hablar de la peli sin tapujos, ya, ¿no? Vamos para adelante. Cuando entra Bárbara Leni a la habitación y está Gloria Muñoz, que a mí me encantó la verdad ese guiño, porque es una actriz que hubiera podido ser mucho más presencia en su cine. Hace un papel maravilloso en La flor de mi secreto, que no tiene demasiados minutos, pero es maravilloso. Y cuando es Gloria Muñoz, que es Julieta Serrano, que es su madre, que es Chuslan Preave, que es su madre otra vez, yo ahí sí que dije, uff, y esa como a mitad de película, yo dije como, ¿de verdad? ¿No? Claro que luego eso se da la vuelta, Claro. porque eso luego tiene la explicación Exacto. Con el el estallido. del meta que está haciendo Bárbara Leni sobre Leonardo Sbaraglia y que en realidad le van a afear luego, que con la escena de Amaya pasa lo mismo. La escena de Amaya, tú dices, es una parodia del cine de Almodóvar. Un poco toda la trama de Bárbara Leni, o sea, toda la Claro, el claro, hilo sí, de todo Bárbara es Leni. como, joder, pero la escena de Amaya es directamente un sketch sobre cómo es una película de Almodóvar. Y luego eso tiene una explicación. Claro. Por eso creo que esta es una peli que por su propia naturaleza juega al despiste y no está hecha para gustarte del todo. Está hecha para que tú estés pensando determinadas cosas y que luego te sorprenda al final. Y en ese sentido yo la emparento con El ciudadano ilustre, de Mariano Con y Gastón Duprat, que a mí me encanta y que tiene algo de esto también. Que es una peli que está jugando a un juego que sabe que te va a hacer subir la ceja, en tu caso literalmente, porque la subes muy alto, para luego decirte, no, cariño, es que esto que te quería contar, solo te podía contar si te he engañado, entre comillas, con todo esto. ¿Crees que, hablando de esto, una persona que no conozca o que de alguna forma no sea fan o seguidor de Almodóvar podrá entrar bien en la película? Claro, si una persona, la primera peli que ve de Almodóvar es Amarga Navidad, no creo, o sea, no sé hasta qué punto es que es un juego tan meta que no sé hasta qué punto podrá, desde luego, entenderla no creo que la entienda de esta manera, ¿no? Claro, claro. Que oye, luego el cine, vas a ver. Pero creo que para entrar en Amarga Navidad tienes que haberte visto por lo menos 5 o 6 películas previas. Hacer los deberes. Sí, no por nada, porque de verdad que... bueno, pues Dolor y Gloria pasa lo mismo. Lo que pasa es que Dolor y Gloria sí que, bueno, me parece... Era más accesible también. Era más accesible y luego, pues la verdad, a mí me parece mejor película. Entonces creo que tiene unos valores que sí que están ahí y que lo demás es un extra. Y en este caso creo que desde el principio es todo Almodóvar sentándose contigo a ver la película para llevarte donde quiere.
Yo estoy muy contento porque además yo soy muy fan de Bárbara Leni, así que por fin esté como de protagonista en una película de Almodóvar. Sí, bueno, lo me anterior había encanta. sido un cameo casi. Por eso. Y bueno, Aitana Sánchez Gijón, que... Ya, fíjate. Increíble. Eh, O sea, ¿cómo? ya estuvo en Madres Paralelas. Sí, y aquí tiene yo creo que el personaje más agradecido porque es el que se enfada de verdad con, con el propio Almodóvar barras Baraglia. Y creo que ella está muy bien. La verdad que a mí ves que me encanta ver a Aitana Sánchez Gijón porque me parece, esto lo digo como halago, una actriz de las de antes. O sea, una presencia, una dicción, que no digo que las de no antes, las de ahora, como sea, que ahora incluso ya mi ahora puede ser el antes de mucha gente, por eso lo digo así, pero no sé, hay otras corrientes, otras Sí. maneras, y Aitana Gijón es que yo veo una actriz, y eso me encanta. Y ojalá, la verdad, en el siguiente proyecto ella sea la protagonista. Y además que es majísima en Sí, persona. sí, O sí, sea, es muy maja. yo he podido trabajar con ella y... Yo qué sé, es que a mí me ganas. Cuando Sí. eres majo, Sí, sí. aunque seas muy famoso y tal, eres majo con la gente con la que trabajas, ya me tienes A ganado. ver, es que ya yo creo que es que lleva tantos años y... Bueno, no pero hay tiene nada- algunas que Sí, llevan sí, por muchos supuesto. años. Pero Tú no lo tiene- sabes también. Por supuesto. No tiene nada que demostrar, creo que... Y ella, desde luego, tiene un Goya de honor. Es que, Es verdad. partiendo de ahí, pues... Y sí, yo creo que ese personaje, junto a Bonifacio, que yo creo que es que es el único que le gustó a Bollero, Wow, Pero- a mí también me gustó mucho. Bonifacio me parece, yo sí le veo un personaje que funciona más allá del juego de espejos que es la película. Y yo creo que por eso Pero mucha también gente... es un poco la magia que le da Patrick Criado también, ¿no? Patrick Criado va a ser uno de los grandes actores de este país. Porque está poquito a poco. Sí, Lleva y años, pero poco a poco. Sí, lleva muchos años, fíjate, salía en La Gran La Familia Gran Española. Española. Yo, por ejemplo, en la canción, en la serie sobre Maciel y tal, Sí. yo veía que este chico, de verdad, había elevado ese personaje y le había dado muchas dimensiones Total. que la historia a lo mejor no se las ofrecía tan bien como él las recogió. Es que opino igual. Y aquí es un personaje tierno, es un personaje muy real, ¿no? Y los demás son... Sexy. Bueno, aparte... Bueno, ¿por qué es tan largo el striptease? ¿Por qué no? Es una cosa... Es muy largo. Y además ¿no? De ocurre verdad. en la Sí, Mary sí, Queen, por supuesto, cómo no, escenario cómo no. en el que Sí. yo he actuado. Sí, sí. Eso, fíjate, eso una de las cosas que más de repente me emocionaron viendo la peli es que, aparte de la Mary Queen, que yo la he transitado menos últimamente, creo que es precisamente Bárbara Leni y Patrick Criado se toman algo en el bar donde vamos muchas veces a desayunar los fines de semana. Anda. Que no diré cuál es, porque es lo que se supone que hay que hacer con estos sitios. Bueno, pero si la gente ve la película, claro, pues es... lo reconoce, es Exacto. muy reconocible, salen muchos rodajes, la verdad, y muchas cosas. Pero entre que yo estaba allí con mis padres, ¿no? Y joder, como que la fantasía mariquita Sí. suprema, y más viniendo de un pueblo, y que el pueblo sea de La Mancha es como un grado extra, Sí. es... vivir como en una peli de Almodóvar, y llega una peli de Almodóvar en el que yo reconozco lugares a los que voy habitualmente y los personajes están haciendo las cosas que yo hago ahí, ¿no? Entonces, joder, fue un momento de decir, bueno, aquí estamos, ¿no? A Aquí mí, estamos. en ese sentido, me emocionó también mucho el momento Mary Queen, porque me lo habían contado, Luis, el que lleva la Mary Queen ahora, me dijo, pues estuvieron aquí rodando tal, y se me olvidó por completo. Y cuando aparece de repente, como que me hizo esa ilusión, que fíjate tú qué tontería, pero... No, tal. sí, hace ilusión. hombre, Y claro me que hizo sí. más ilusión, fíjate, cuando Patrick Criado acaba su striptease y se mete, y salen los otros dos boys, uno de ellos es Dito Castro, que además Dito Castro... Lo pensé. Yo he trabajado con Lo él, pensé. es un amor, y Sí. de verdad que fue como que me emocioné incluso, ¿sabes? De decir, Que joder, ese qué fue guay. lo de Showgirls tuyo. En el Showgirls, la primera vez que pusimos, él vino y me hizo la coreografía, me levantó, me hizo de todo. Sí. Entonces, ¿sabes? Como esa sinergia que dices... Hombre, claro que "Uf, sí. qué guay". Luego sale esta actriz que salía en Veneno, que está maravillosa en el La minutito, Kisha. que en el minutito que sale Maravilla. está divertidísima. Yo esta actriz, cada vez que sale en cualquier cosa, Sí. a mí lo que me hace es ponerme una sonrisa de oreja a Sí, oreja. sí.
Y me alegro muchísimo por Tiene ella. un carisma natural increíble. Pues sí, a ver... ¿Has visto el story que es, bueno, en la publicación en su Instagram que ha subido ahora de cuando rodó, que estaba ya en la cara, me dice, pues aquí estamos, un poquito nerviosa. Ay, las cosas que le pasan a una. Divertidísima la tía. Sí, pues me alegro un montón. Hombre, nosotros sabemos que nunca estaremos en esa fiesta de Rosy de Palma, ¿no? Pero, bueno... Pero funciona como cápsula del tiempo. Además, esto lo ha comentado también mucho Almodóvar. Y lo podemos comprobar en películas suyas de los 80. Hombre, claro que sí. Sí que es verdad que tienes que conocer a la persona. Sí, claro, claro. Quitando los Javis, por ejemplo, en este caso. Sí. Javis, tal. Pero luego hay mucha gente que no, a lo mejor no es tan pública, pero que son. Sí, que están ahí, que los conocemos, a algunos de ellos. Entonces, bueno, un medio camino de eso muy chulo es... Bueno, pues el cine de Almodóvar nos ha inspirado y nuestras vidas acaban teniendo puntos de unión que a mí, aunque yo ya estoy aburrido, insisto, de hablar del mariquita en el pueblo y tal, no sé cuántos, no puedo evitarlo. Sigo necesitando tener puntitos de conexión con el niño que fui, con el adolescente que fui, con el joven que fui, con la persona loca que fui durante mucho tiempo. Y darme cuenta de que todo aquello llevaba a algún sitio y este sitio ahora lo disfruto. Y a lo mejor disfrutarlo consiste también en, bueno, en darte cuenta de que efectivamente hay cosas a las que otra gente llega y tú no, mucho más espectaculares. Totalmente. Pero las que tú has llegado es tan genial, eres feliz en ellas y no necesitas más. Totalmente. Y ya te digo que yo decir, joder, ahí desayuno yo con mi novio prácticamente todos los fines de semana y ahora lo estoy viendo una peli de Almodóvar, no necesito más. O sea, no tampoco pasaría, o sea, no necesitaba eso para mí, pero es un guiño que a mí me sirve, sí, ¿sabes? Total. Y que lo agradezco y que por algo, yo es que para mí cada día que yo voy a ver una película de Almodóvar que no he visto, para mí es fiesta. Es un evento absoluto. Para mí o sea, ese día es fiesta, es encontrarte con algo que sabes que incluso cuando no, la película no, pero siempre hay algo que te inspira. Incluso siempre manos paralelas. Julieta, te diría yo incluso, A ver, pues sí, no pasa nada, es que no todo va a quedar ahí claro, como... Sí. Pero bueno, es que son 25 o 26 películas con esta, ¿no? 24, creo. ¿24? Sí. Pues es que... 24 y 2 cortos. Que claro, no hemos hablado de La voz humana y de Extraña forma de vida. Sí, sí. De Rancho Palomo, como lo llaman en EPSA, que me encanta Rancho Palomo. Es que me parece mucho más, ¿no? Y le pega mucho más Rancho Palomo. No sé de dónde sale, la verdad, pero es una genialidad. Pero incluso en las pelis que no me llegan tanto y que luego ya no veré tantas veces o no volveré a ver incluso, siempre hay algo y siempre sacas algo y al final todo es añadir páginas a una libretita muy especial que es la de nuestra relación con el cine de Almodóvar y con la figura de Almodóvar, que va más allá del cine. Y eso, a estas alturas, es un regalo. Totalmente. Él decía que ahora el cuerpo le pide una comedia. ¿Tú qué crees que le pide, que nos regalará al final? Pues mira, yo como defensor de los amantes pasajeros... Literal, los amantes pasajeros apologizer. De verdad, yo, ahora a lo mejor no tanto, porque estoy menos petarda en general, pero tú y yo hemos dicho muchas veces, ¿qué es eso? Lefa, guarra, cochina... ¿No? Quiero decir, hemos usado frases de los amantes pasajeros. Sí, la coreografía de la coreografía en su día nos la sabíamos de pe a pa. Quiero decir, pues sí, a nosotros esa película nos llegó. A mí me encantó la dosis de comedia que tiene Amarga Navidad, sobre todo en el arranque. Y me parece que hay chistes muy buenos, la verdad. Momento Carmen Machi con el Carmen Machi con el cine de culto me parece un chiste buenísimo. Rosy de Palma está muy divertida. Yo quiero... es que ahora no me voy a acordar, pero yo estaba pensando, uy, con las amigas les tengo que decir, te traigo un momento a Barenboim y ya, ¿no? Que está empeñado en dirigirte una flauta mágica, ¿no? Pues me veo usando esa frase, ¿no? Como hacemos con tantas otras de Almodóvar. Entonces, fíjate que si esto le ha servido como para decir, venga, me atrevo con otra comedia, creo que es un buen momento, que estos chistes le han salido, o sea que puede ser ahora el momento.
Y yo estaré aquí, vamos, para lo que quiera. Claro. Estaremos Nos ojo lanzaremos avizor. sobre lo que haga, pero me encantaría que fuera una comedia y que le saliera bien. Y que le salga No, bien, sobre todo. no lo digo porque él siempre dice que Kika y Los amantes pasajeros son las películas que cree que peor le han salido, que menos le gustan a él o lo que sea. Y a mí la primera hora de Kika es increíble. Kika en general a mí me encanta. Y Los amantes pasajeros a mí me gusta mucho. A mí me encantan los Claro amantes que sí, pasajeros. y la veo de vez en cuando y me sigue, No tanto. me sigue gustando. Sí, hombre, veo mucho más otras. Pero Claro. es que Mujeres sobre que nervios, yo creo que no pasan 3 meses sin que la vea. Funciona como un reloj. O las sea, mujeres. claro. Pero incluso sin sonido. O sea, es que De fondo, como en el bar. Totalmente. Es que a veces... De decoración. pongo, sí, sí. O estoy con unos amigos, es que la pongo de fondo y la acabamos viendo, claro que sí. Pues Locas. amiga, estamos locas por Almodóvar, deseando ver lo que nos trae y bueno, también pues muchísimas gracias por haber venido a celebrar este Bueno, hija, por 7º favor. aniversario. ¿Tu número favorito? Mi número favorito. Fíjate. Hace 7 años, al finalizar el episodio, te pedí que nos hicieras una recomendación. Vale. Así que voy a volver a pedirte lo mismo. ¿Qué nos Cinematográfica. recomendarías? ¿Cinematográfica? ¿Libro? ¿Novela? ¿Literatura? Pues mira, hay un libro que me encantó, que me leí creo que en verano, que si a los fans almodovarianos creo que les puede gustar mucho, porque yo veía ahí, es argentino, pero yo le veo ahí unas conexiones que se llama Los Sorrentinos. Ok. No pensemos en Sorrentino, aunque, bueno, Sorrentino es de Sorrento, de un... O sea, Sorrento es una zona de Italia Ujú. y Sorrentino es un apellido, pero también es el gentilicio de esa De ahí. zona. Ujú. Es una historia sobre un restaurante familiar y no es, o sea, es una historia que plasma un poco cómo era la vida en ese restaurante y sobre todo la persona que lo llevaba, que es una especie de marica que no ha salido del armario, ¿no? Y me encantó. La autora era Virginia. No me acuerdo el apellido. Bueno, Los Sorrentinos. Virginia, ya seguro que está. sale. Y, perdón, Virginia. Me encantó ese libro, me entusiasmó y de repente tiene una conexión aquí almodovariana. O sea que mi recomendación, pues allá va. Pues muy bien, pues ¿Y ya tú qué me sabes. recomiendas, guapa? Yo te puedo recomendar, pues hija, es que no tengo ni tiempo ni idea. Estoy deseando, fíjate, ver, no es una recomendación, pero es un deseo. Estoy deseando ver The Comeback, la nueva temporada. Hombre, cariño, que claro, se ha estrenado por el ya. culo, por el culo. Todavía no la he visto. ¿Y qué te pareció Pillion? Que no lo hemos hablado. Ah, pues me gustó mucho. Yo me lo metí por el culo. Me la metí por el culo, como hay que Sin meterse ser- Pillion. sí, sin sello de comedia romántica, porque es una comedia romántica clásica. Sí, Tiene unas escenas fuertes, Tiene escenas fuertes, pero es sí, una sí. comedia romántica clásica. Yo fíjate que estaba viéndola y pensaba, ojalá estar dentro de la cabeza de esa señora que está 2 filas más allá, que yo soy muy de sesión de tarde con las señoras, Hombre, claro. y ojalá estar en su cabeza y Sí. descubrir qué está pensando. En la escena del camping, sobre Sí, todo. Sobre todo en la escena del camping. Guau, Que también me pasa un poco con Maspalomas, ¿eh? Claro, sí, pero Maspalomas yo creo que es un dispositivo que juega a eso de una manera más consciente, ¿no? Y creo que hay una suspensión de la incredulidad en Pillion de te voy a contar esta historia que contiene estas cosas, pero sin darles más, ¿no? Mientras Maspalomas, yo creo que, bueno, igual que yo puse en La Mancha la palabra polla en la primera página, un poco para que sirviera de filtro, Sí. sí, que luego tampoco iba mucho de sexo y tal, pero creo que Maspalomas también es como que juega a introducirte en este mundo también para que luego funcione el contraste, ¿no? Total. Pero yo creo que más conscientemente. Y Pillion es que lo hace como desde una especie de inocencia. Sí, como que si no estás muy... Yo lo pensaba también, aparte de las señoras, que es un poco la gracia, también pensaba, digo, como un espectador heterosexual, cis, ¿qué le debe está estar pareciendo? pensando? ¿Qué debe Sí. estar pensando? Porque al final, aunque nosotras, ni tú ni yo, seamos BDSMeras, ni nada de esto, ni pupis, ni tal,
conocemos el mundo, Hombre, sí, conocemos el entorno. nos sorprende menos. Claro, Aún así... pero una persona Sí. que no esté familiarizada con estos términos, ¿qué estará pensando? Dice, estas barbaridades de repente. Una cosa como... Pero claro, la película las presenta de una manera tan... Sí, tan normal. tan normal y como que forman parte. Fíjate que a mí me escandalizaba mucho más lo de que durmiera en el suelo, ¿no? Que entiendo que también forman parte de estas Sí, del juego, dinámicas, ¿no? pero como tampoco lo hablan, ¿no? Al De hecho, no hay un principio. momento que cuando él está con los otros pupis le dice, pero que tú duermes en la cama. Sí, Y como como que que hablan, hay un hablan momento entre ahí. ellas, como, ¿y a ti cómo te va? No, o sea, yo estaba ahí como living completamente y por el culo, la verdad, me encantó. Pues fíjate que, hablando de Más Palomas también, yo, sabes que la puse en Zamora, en Sí. una especie de Lucky Palomitas, entre comillas, que hice con Cuza, que es el colectivo de allí zamorano. Y vino mucha gente, porque era martes senior, vino mucha gente mayor, y de hecho, de algunas residencias vinieron con los propios monitores que Yes. los traían como de excursión. Y aparte también estaba mi abuela, mis padres, al lado mío viendo la película. Y claro, al final de la película digo, bueno, hubo un coloquio, la gente participativa. De hecho, habló una señora, una de las que venía de la residencia, que nos emocionó a todos, que decía que, pues, que se sentía un poco triste, ¿no? con el final, porque no le habían dejado ser mariquita en la residencia. Entonces yo le expliqué, bueno, pero al final él se va con su amigo. Es un final O sea, feliz. es un final, entre comillas. yo lo pero definí como un final luminoso. Sí. Bueno, pues le pregunto a mi abuela, bueno, abuela, ¿qué te ha parecido la película? Y me dice, pues hijo, muy bonita, lo que pasa es que el principio un poco cochino. Y ya está. Yo Pues con para eso que ya me veas, quedo. pues sí, eso es como cuando en este documento... Bueno, es una pieza de informe semanal más larga que es la memoria umbilical sobre Almodóvar y su madre. Le decían que al principio, las películas al principio ya no las veía, pero que las vecinas le decían, le dice ella, es que al principio eras muy guarro, que las vecinas me decían y me decían, me venían y me decían, las películas de tu hijo tienen mucha cama. Pues aquí hay mucho cuarto oscuro. Bueno, no mucho. Pero, chico, yo también creo que... pues que lo vean. Y cruising, sí. ¿No? Que lo vean. Si es que no... Una de las primeras cosas que yo dije en el coloquio, cuando ya me tocó salir y dar la cara, como si dijéramos, Sí. fue decirles, bueno, el cine nos sirve para abrir nuevos mundos, vivir nuevas experiencias y conocer otros universos que normalmente no conoceríamos. Sí. Y enhorabuena, chicas, hoy os habéis ido de cruising. Claro, pues fíjate. Y la gente, divertidísimas Claro. ellas. Sí, a ver, es que el cine está para eso, para acercarte a realidades que no vas a vivir o que no están en tu radar o que y enseñártelas con tiempo, con sentimientos, con humanidad, no, para eso sirven muchas veces las películas. Y yo estoy encantada de que haya últimamente tantos ejemplos de de cosas un poco que se salen también de lo mismo todo el rato. Incluso lo digo desde la creación, desde el colectivo, ¿no? Uh-huh. Que, pues hay ejemplos. Fíjate, el otro día escribí yo una cosa. ¿Tú has visto Muy lejos, Molt lluny? Sí. ¿Y has visto Incógnito? Sí. Y me parecía que, joder, claro, ya hablan de alguna manera de salir del armario o no salir, pero claro, ya haciendo época. Total. ¿Sabes? Claro. O sea, una es en los 90, Sí. Incógnito es en los 90, Sí. y la otra es Molt lluny, 2010, más o No, menos. será 2007, 2008, Sí. porque yo creo que es inicio de la crisis y tal. Claro, ya es de época, salir del armario ya es época. Totalmente. ¿No? Y digo, claro, es que ahora explicar esto lo tienes que explicar haciendo época. Entonces, qué guay haber llegado a este punto en realidad, porque eso significa que ya, pues eso, ya lo siguiente es Pillion, ya es una cosa muy concreta, de ciertas dinámicas muy concretas que incluso alguien como nosotras tampoco las conoce del todo. Pero de todas formas, ¿tú crees que vamos hacia eso o que va a haber una especie de receso de nuevo, como siempre ocurre? Tenemos de repente a Rosalía diciendo que ya ha dejado de ir al psicólogo porque ahora reza. Ya. Estas cosas, A o ver, sea, esto yo... la vuelta del puritanismo. Ya, bueno, yo no sé si es tanto la vuelta del puritanismo o es más aprender de los errores del pasado. Que no digo que esto sea un error. Pero, por ejemplo, cuando dicen los jóvenes beben menos, se drogan menos, follan menos, ¿no? Y es una realidad. Uh-huh. Según hoy me han llamado del INE, ¿Ah, sí? por cierto, para una cosa. Qué fuerte. Me darán una encuesta sobre la vivienda, que se preparen. Instituto Nacional de Estadística, para la que no tal. Y es verdad, pero también creo
que, claro, la generación de los maricas, por no llevarlo más lejos, maricas de los 90 y los 2000 follaban mucho más que a lo mejor alguien que tiene ahora 17 o 18 años y que se está abriendo. Vale, pero también vivían en a lo mejor un mundo más sexualizado porque precisamente venían de darle la vuelta a un puritanismo nacional católico, homófobo, ¿no? Que es como, vale, a lo mejor también eso era una consecuencia de lo anterior. Total. Y no es que el nivel de sexo o de drogas o de tal era sino que estaba inflado por lo que había pasado antes. Claro. Entonces, a lo mejor resulta que una persona, un marica, insisto, por no irnos más lejos, lo que folla ahora mismo es eso y tampoco pasa nada. Hombre, yo sí veo ciertos discursos, pues a lo mejor sobre el cruising, ¿no? Que el cruising ha sido también uno de mis temas, ¿no? Escribiendo. Por lo que pasó con el país y tal, ¿te acuerdas, no? Pues yo también veo en gente de 20 que tenía el discurso que yo podía tener, que es el de, uy, no, eso no. Yo soy maricón, pero yo eso no lo hago. Yo soy de otro, yo no. Y luego, cariño, lo haces y lo disfrutas y se te quita la tontería. Entonces, que tampoco pasa nada porque la gente de 20 tenga tontería todavía con ciertas cosas. Ahora, que esa tontería haga que estos espacios o que estas maneras de entender nuestra herencia, porque también es herencia marica o LGTBIQ+, o como lo llamemos, maravillosa. Pues bueno, es que las herencias también llegan hasta donde llegan. Y a mí no me gustaría que se perdiera, pero tampoco me parece raro que cada vez se entiendan de otra manera. Y además pasa una cosa, que es que nosotros como colectivo estamos aprendiendo qué cosas nuestras institucionalizamos y cuáles no. Cuáles se convierten en archivo y si entran al archivo ya entran muy limpitas, muy... ¿no? Claro, lo que se puede exponer en un museo ya no es lo que... Fíjate, el otro día hablaban, en EPSA también, sobre la Carn, que es esta performance de Luis Garau. Luis Garau, yo la vi en el Teatro del Barrio hace unas pues ahora han hecho una peli que yo la verdad, después de escuchar este podcast, tengo muchas ganas de ver. Me entra mucho la curiosidad. Y decían que habían recreado... para hacer un sitio de cruising, claro, no querían llevarse las cámaras como si aquello fuera Samantha Villar, ¿era? ¿No? No. Entonces, había un equipo de arte, se habían ido como enfundados todo en material sanitario a coger todo lo que había en una zona de cruising para recrearla, pero con clines, condones y tal, reales y tal. Y decía, claro, es que haces esto, incluyes esto y queda. Y ya forma parte de una cultura que puedes transmitir y que pueden heredar los siguientes a través de este archivo, en este caso una película. Entonces, eso creo que también transforma nuestra relación con esos espacios o con, ¿no? Ya son otra cosa desde el momento en el que los podemos incluir, porque hubiera sido impensable que esto se hiciera hace... no te digo 40 años, te digo a lo mejor 20. Total. Pues bueno, tendremos que aprender qué espacio, cuando ya generamos historiografía de esta manera o generamos cultura, generamos una herencia, pues bueno, las cosas ya se entienden de otra manera, de otra forma. Entonces, esta perorata viene a decir que no tengo ni idea de cómo quedará la cosa, aunque es evidente y seríamos aquí tontas e ingenuas si pensáramos que no es un momento complejo y donde hay mucha gente y mucho capital, muchísimo capital, mucho dinero y muchos intereses en hacernos la vida imposible. Total. Ahora, yo elijo el optimismo. Porque, chica, si me tienen que avisar con el golpe, que me avisen con el golpe. Pero mientras yo voy a pensar que la gente no es tan mala. Es que yo creo que la gente no es tan mala, de verdad. Entonces, volver a esas fantasías sobre el pasado que ni siquiera eran el pasado. Almodóvar, por cerrar con Almodóvar, lo dice. Los nostálgicos del franquismo no vivieron el franquismo. Claro. Es que no saben lo que era. Y yo creo que la gente no es tan mala. Lo que pasa es que hay muchos intereses y mucho capital interesado precisamente en que la gente piense así. ¿Por qué? Porque el planeta se acaba. Literal. Lo estamos llevando ya a un límite en el que el planeta se acaba y la vida humana no es sostenible en estos parámetros. Para seguir enriqueciéndose hay que hacer explotar esos parámetros y que no pensemos
en la emergencia climática y que no pensemos en que el capitalismo ya no es sostenible. ¿Cómo se hace eso? Pues como estamos viendo. Bueno, vamos a intentar quedarnos con esa nota ¡Por las optimista. precarias! Por las precarias. Esa nota optimista que tú decías de esperar un futuro que siga siendo luminoso de alguna forma. Pues claro. Y bueno, pues nada, con este último puntito nos despedimos hasta el episodio que viene. Hasta dentro de 7 años. Oye, pues estaba pensando, digo, que sería bonito que dentro de 7 años, cuando celebremos el 14 aniversario, Madre mía. que vuelvas, y a lo mejor es la película número 30 de Almodóvar. Ojalá le tenga, o sea, que esté vivo y que esté bien, pero cuando le llegue la hora, como nos llegará a todos, ojalá tengamos ya disponible la tecnología de Futurama Y y que su cabeza esté dentro de un bote y pueda seguir dando órdenes. Muchas gracias, amiga. Nada, gracias a ti. Y nada, chicas, nos despedimos, ya os digo, hasta la semana que viene. Que tengáis buena semana y muchos Canelibesos.